Mañana tenemos la última y hasta ahí llega el examen. Para aclarar, Ay, que decirles, no sé si porque me extrañan o qué. Miren, antes de comenzar, aquí está todos los documentos, ¿sí? Aquí los pueden encontrar, están aquí todos los documentos que vienen en el examen, ¿sí? Para que no digan que después no les digo, aquí está, ¿ve? Recuerden, las clases, las presentaciones, si vienen. Lo que no vienen, obviamente, son los videos que pueden encontrar ahí a lo largo, que los videos a mí me sirven solo para reforzar ciertos puntos, porque me ha pasado que a veces pues les cuesta recordar algunas cosas y aquí están todos los documentos, ¿sí? Esto, por ejemplo, no viene. Esto se los puse porque, por ejemplo, alguien me pidió una lista de fibras que se pueden utilizar en carnívoros, pero la verdad es que este video está mucho mejor explicado de lo que una lista les puede dar. Pero esto no viene, entonces solo para aclarar, ¿sí? Bueno, el día de hoy, acuérdense que tienen que entregar el trabajo. eh, Alex, pues, me hizo ver una cosa que la verdad yo no había considerado, y es que cómo se va a entregar, pues ya se va a crear una carpeta para que ustedes puedan subir el trabajo, la primera parte, que es el trabajo de investigación, dice trabajo de investigación, primera parte. Si tiene hasta las 3 de la tarde de hoy para subirlo, ¿sí? Eh, Algo más tenía que decirles que no me acuerdo. Creo que solo, ¿verdad? Alex, tal vez me dices si me falta algo, no me acuerdo. Em, sí, yo creo que solo. Solo, ¿verdad? am, la semana pasada algunos se me enviaron ya algunos correos de solicitud de carta. Entonces la Ah, doctora también ya lo tiene ya los tengo y todos. exacto. Y los que faltan de calificación de trifoliar, pues ya esta ¿Ya semana está? también se les estarán dando. ¿Ya están Sí, todos? le envié un par, creo que el viernes, que todavía me escribieron algunos, Vamos a ver. entonces para que lo revise. Ay, hijo de madre. Espérenme ustedes. Que no sé si me aparece en el correo porque, bueno, ah, bueno, lo voy a revisar después porque ahorita no, pues no puedo ver el correo por esto. Lo siento, una vez pongo esta cosa ya no puedo verlo. Entonces se los mando en un ratito. Bueno, niños, vamos a empezar por el principio. Hay una cosa que se me olvidó decirles. Lo siento, pues se me olvidó. Miren, en caso de las grasas, ¿se acuerdan que estábamos viendo todo eso? En caso de las grasas, se me olvidó decirles que tienen otra función, que ustedes van a decir, esa función no sirve para nada, pero no, la verdad es que sí tiene cierta importancia. Regresando aquí a funciones, sí. Hay una función que no es ni química, ni metabólica, ni nada por el estilo. Esa función es física. Física en cuanto a los alimentos, porque las grasas también tienen la función de lograr estabilizar las partículas de alimentos. Y aunque parezca chiste, que no lo es, fíjense que cuando la partícula es muy fina, cuando la molienda es demasiado fina y pasa en todas las especies, no crean que solo en monogástricos, porque en caballos, por ejemplo, lo he visto muy importante, el caballo tiende a meter la cara completa en el alimento y el problema es que aspira partículas finas y eso termina dándole problemas respiratorios. Entonces, y también cuando la partícula es muy fina, la molienda es muy fina, también en los establos o en los comederos donde se alimentan los animales, también las partículas finas vuelan. Entonces, las grasas también tienen esa capacidad para estabilizar el alimento, hacer que la partícula muy fina se pegue y no huele. Eso también es una función de las grasas. También se puede usar con agua, pero bueno, entonces creo que nos quedamos por acá, creo que nos quedamos, ¿verdad? Creo que les estaba explicando que los caballos, pues al no tener vesícula biliar, pues con ellos la digestión de la grasa es un poco diferente, porque ellos se alimentan constantemente y entonces ellos, ¿cómo se llama? Eh, Secretan constantemente bilis y que va continuando directamente al duodeno, ¿sí? Eh, es, es un método eficiente,
Lo que sucede con ellos es que su alimentación, pues el enfoque alimentario debe considerarse de acuerdo a sus características anatómicas, como todas las especies, ¿verdad? Pero a veces uno piensa que porque no tienen vesícula biliar ellos no pueden comer grasa, pero eso no es del todo cierto, porque de hecho, pues incluso son eficientes para la adaptación del consumo de la grasa. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de grasas para animales? Pues estas. Depende, obviamente, ¿va? Puedo usar cualquiera de estas. Yo les comenté que yo tenía un perrito que levanté, que paz descanse mi gordito, que se me murió. Se lo levanté con manteca de cerdo. El perro venía seco, seco, garrapatoso, pulgoso, todo lo oso que ustedes se puedan imaginar. Y seco, seco. Y pues lo logré levantar con manteca de cerdo. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que uso. En el caso de herbívoros, lo recomendable es que la grasa sea de origen vegetal. Tiene mejor digestión y absorción en el caso de herbívoros. Caso de perros o caso de omnívoros, caso de carnívoros y omnívoros, caso de carnívoros tendría que ser mejor de origen animal. Y caso de omnívoros, pues no importa, puedo usar cualquiera. Eh, Estadísticamente hablando, desde el punto de vista de aprovechamiento, cada especie herbívoros aprovechan mejor fuentes de grasa vegetal, carnívoros aprovechan fuentes de grasa animal y los omnívoros, pues independientemente de lo que les den, pues no hay problema. Pero hay que tener cuidado con la alimentación de rumiantes. Esto yo recuerdo que todavía está legislado en ese sentido, entonces tengan mucho cuidado. Bueno, ahora nos vamos con estos nenes. Aquí la cosa es ligeramente diferente, pero bueno, bastante diferente. Ustedes recuerdan que lo primero que hace el animal al comer, pues, es llegar al rumen. ¿Por qué usamos grasas? Por lo mismo, necesitábamos aumentar la densidad energética de la dieta. Y las grasas se conocen como nutrientes fríos porque metabólicamente el gasto calórico al consumirlas pues, es menor. El consumo y la densidad energética pues es más alta. ¿Sí? En climas calurosos incluso ayudan a reducir el estrés calórico. ¿Cómo funciona el consumo de grasa en bovinos? Una vez pasa el rumen, ¿sí? Una vez llega a bomazo, básicamente es igual que monogástricos, es decir, necesitamos emulsificar las grasas, hacer las micelas, las lipoproteínas tienen que actuar para transformar cuando está de fuera del rumen, así como lo vimos anteriormente. El problema es en el rumen. Y digo problema porque, primero, ¿dónde son las fuentes? Pues son estas, ¿sí? Eh, Puede haber forrajes, lo crean o no, hay grasas en los forrajes, porque sí los hay, y también están principalmente podemos encontrarlos en algunas semillas, ¿sí? Si nosotros alimentamos con semillas de soya, semillas de girasol, pues esa ya es grasa que contiene las dietas. Como les digo, una vez salen del rumen, ya no hay ya el funcionamiento de la digestión de las grasas es básicamente igual a la de los monogástricos. Pero en el rumen, ¿qué pasa? Ahí. Existe un proceso, disculpe, que se conoce como biohidrogenación. Yo sé que eso ya lo vieron, y no los quiero aburrir, pero es para recordar ciertos puntos. Acuérdense que cuando los lípidos entran, en el caso del rumen, pues entran básicamente en un ambiente anaeróbico. Y las bacterias ruminales, ahí viene la anaerobivirus lipolítica, ¿sí? Se encargan, pues, de obviamente consumir o degradar se encargan básicamente de hacer lipólisis. ¿Para qué nos vamos a meter en más cosas? Disculpen, ¿sí? Ay, Dios mío. Perdón, jóvenes. Bueno, o sea, básicamente se encarga de hacer la lipólisis. ¿Qué hace la lipólisis? Pues obviamente libera ácidos grasos. Pero de una forma de digestión o de protección, si lo quieren ver así, no sé cómo lo vieron, hay un proceso que se conoce como biohidrogenación, ¿sí? Que básicamente lo que hace es que añade hidrógeno, ¿sí? Y permite a la vaca absorber
mejor o de manera más eficiente los ácidos grasos existentes. Básicamente lo que hace es que al añadir hidrógenos transforma esos ácidos grasos insaturados, en ácidos grasos saturados, y por lo tanto hace que haya una mejor absorción. Eso es básicamente lo que hace. Y consiste en dos partes, una hidrólisis y una isomerización, ¿sí? Básicamente así es. La biohidrogenación lo que hace es que convierte esos ácidos grasos. Esa es una de las partes que se hace en el rumen, ¿sí? Todo esto está pasando en el rumen, claro. No está pasando ni en el abomaso ni en el intestino, está pasando en el rumen, ¿sí? Después de eso, pues ya se da una digestión. La digestión, cuando convertimos ácidos grasos saturados, acuérdense que estos ácidos grasos que han pasado llegan al rumen, allá, al abomaso, y el proceso de la digestión de las grasas se hace básicamente igual como lo vimos anteriormente, ¿sí? Cuando es absorbida esa grasa, acuérdense que tiene que pasar a través del intestino delgado y llegar a circulación sanguínea, ¿sí? Y llegan a hígado. El hígado y el tejido adiposo son los sitios principales del metabolismo lipídico, ¿sí? Y los lípidos ahí pueden ser utilizados para producir energía o ser almacenados. En el caso de las grasas, en el caso de las vacas, los periodos de su alimentación o periodos, aclaro, de mala formulación, porque como se los he dicho antes, pasa mucho que caso de vacas lecheras, por ejemplo, no se toma en cuenta que durante el periodo de lactación los requerimientos energéticos son más altos, entonces los animales están comiendo, pero no están comiendo en la cantidad energética necesaria. Entonces, básicamente lo consideramos un periodo de subalimentación, aun cuando el animal está comiendo. Entonces, durante estos periodos, las vacas, al enfrentar una alta demanda energética, porque esa es la verdad, necesitan mucha energía, empiezan a movilizar esas reservas grasas que están almacenadas después del proceso ay Dios, del proceso de absorción. ¿Sí? Dime, Javier. Doctora, los ácidos grasos llegan a la biomasa al intestino en forma de ácidos grasos libres. Llegan en forma de intestino, cuando pasan por el proceso de hidrogenación, pasan por ácidos grasos saturados normalmente. Cambia en el proceso en el caso del rumen, se da el proceso de lipólisis, esos ácidos grasos libres, esos ácidos grasos que se convirtieron ahí, los ácidos grasos insaturados, se vuelven ácidos grasos saturados. Y esos son los que normalmente llegan al abomaso. Perdón si me debe entender mal. Gracias. Para servirte. Ay, Dios mío. Chicha, esto es como que me dio alergia. Bueno, la oxidación normalmente se da igual. Acuérdense que se llega a las células, se necesita ácidos grasos, se descompone, se forma acetilcoenzima A. Yo sé que eso ya lo entienden, ya lo vieron y lo entienden mejor que yo, pero eso para recordarles. Caso de las grasas. Normalmente las dietas no deben de saturar, la cantidad de grasas en las dietas normalmente no debe pasarse de eso, ¿sí? Hay que tener cuidado, y una de las preguntas que voy a terminar de responder, la pregunta de Javier, que tal vez no la respondí bien. ¿Por qué es importante la biohidrogenación? Esa pregunta no la respondí tal vez de la mejor forma. ¿Por qué debemos hacer la transformación? ¿O por qué los rumiantes hacen la transformación? ¿Estoy hablando bien? ¿Ustedes? ¿Yo me estoy oyendo mal? Sí, doctora, se oye Sí, bien. sí me oye bien, porque yo estoy oyendo mal, no sé por qué. Ok. Esta parte yo no la aclaré y debió haberla aclarado antes. ¿Por qué se hace el cambio? ¿Por qué se debe convertir ácidos grasos insaturados en saturados? Y por eso es la importancia de de eso, en el rumen, de la biohidrogenación en el rumen. Porque los ácidos grasos insaturados causan inhibición de las bacterias ruminales, es decir, comprometen
la digestión a nivel de ruminal, comprometen la población o el bioma ruminal en el rumen cuando hay demasiados grasos insaturados, ácidos grasos insaturados. Por eso debe hacerse la conversión para poderse aprovechar, y los que llegan al rumen, a bomazo, perdón. ¡Ay, por Dios! ¿Qué me está pasando? Aquí me voy a tomar una zorrita en ustedes porque no sé por qué me está doliendo la garganta. Espera. Ahí está. A ver. Entonces, por eso es importante que se haga esa conversión de ácidos grasos insaturados a ácidos grasos saturados para que estos lleguen al rumen y las grasas continúen su ciclo normal. En la dieta de bovino, normalmente estamos hablando que se adiciona un 5 o un 7%, que no debe ser más del 5 a 7% en materia seca. Si lo miramos en gramos, aproximadamente una vaca lechera puede tolerar hasta 650 gramos de grasa aproximadamente. Es un aproximado y eso depende de muchas cosas, ¿sí? Porque, como ya les decía, si nosotros nos pasamos o el exceso de grasas o no se hace la biohidrogenización, lo que va a pasar es que las bacterias celulolíticas no van a poder actuar, reducen la actividad de eso. Quiere decir básicamente que las bacterias del rumen van a ser incapaces de reducir la fibra, no van a poder degradarla, entonces la fibra no va a ser aprovechada. Hay un concepto en grasas que yo creo que hace los días, ay, sí puedo quitar esto, ay, perdón. Hay un concepto en grasas que yo creo que ya se los mencioné, que yo creo que les hablé de grasa sobrepasante. En el mundo de la producción de rumiantes, en el mundo de los rumiantes en general, existe un término que se conoce como alimentos sobrepasantes. Y ahí estamos hablando de proteína, estamos hablando de energía, estamos hablando de grasa. Pero, ¿a qué se refiere el término? El término se refiere que yo necesito pasar algún nutriente de tal forma que no lo aprovechen las bacterias ruminales para que sea el animal que lo pueda aprovechar. Normalmente así es como se toma ese concepto. Ahí van a encontrar el término proteína sobrepasante o proteína de bypass, que básicamente es lo mismo. Van a poder encontrar el término energía sobrepasante, porque es para que sea el animal directamente que lo aproveche, porque acuérdense que cuando una vaca come, quien primero aprovecha los nutrientes que llegan son las bacterias ruminales y después básicamente que le proveen a la vaca lo que necesita. Y después lo aprovecha el animal cuando ya pasa al abomazo. En el caso, y esto es interesante, de las grasas, existe algo que se conoce también como grasa sobrepasante o grasa protegida. En el término de alimentos sobrepasantes, una cosa que se hace interesante es que los alimentos se revisten para evitar que las bacterias ruminales los aprovechen y que este alimento revestido llegue a abomazo lo más entero posible. En el caso de las grasas protegidas o sobrepasantes, una de las formas que se utiliza para darle a la vaca la grasa sobrepasante o grasa protegida es usar semillas. ¿A qué me refiero? Semilla de soya, semilla de girasol, ¿sí? Porque estas se van degradando básicamente a lo largo del rumen, pero no se degradan completamente. Y la liberación grasa se puede dar o se da prácticamente a nivel del abomazo y posteriormente esas grasas pueden aprovecharse a nivel del intestino, ¿sí? Siempre con las precauciones del caso, que la calidad sea muy buena, ¿verdad? Pero eso es lo que se refiere como alimentos sobrepasantes, ¿sí? Ahí. Y ahora dijo que no. Este es un ejemplo de los factores de los mecanismos involucrados con la homeostasis lipídica, ¿sí? Eso lo voy a preguntar, se les voy a decir, hágame un esquema de esto, les voy a decir, van a ver. No son bromas. Bueno, yo sé que ya, como ya les dije, no los quiero aburrir ¿cómo se llama? Con redundar mucho. Hay muchas cosas que yo sé que ustedes ya vieron y por eso yo me detengo mucho ante, ¿cómo se llama? Yo paso muy rápido a la parte de fisiología y de anatomía, porque yo sé que eso pues ya lo vieron y quiero redundar la parte de bioquímica. Pero esto sí yo creo que es parte de lo que no han visto
Y por lo tanto, aquí es donde viene la importancia de por qué nosotros debemos utilizar grasas en los animales. O sea, porque aparte de ser una fuente de energía, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Ustedes saben que en el caso de los trastornos lipídicos son mucho menos frecuentes, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos de deficiencias o problemas, perdón, voy a cambiar esto, lo voy a poner mejor. Muchas veces nosotros no pensamos que unas deficiencias de grasa pueda ser un problema. Esa es la verdad. Nosotros usamos las grasas como una forma de mejorar la calidad, la condición corporal de un animal, cuando este animal está en una condición corporal muy baja. Y las crucificamos cuando el animal está en una condición corporal muy alta, ¿sí? Porque asociamos siempre la grasa como la causante de los problemas. Pero eso hay que ser muy cuidadoso en la forma en que nosotros lo abordamos. ¿Por qué? Primero, una cosa importante, calidad. Las grasas son excelentes nutrientes y a diferencia de los carbohidratos, las grasas sí son necesarias. Un carbohidrato específico no es necesario, pero las grasas sí. Entonces, lo primero que yo tengo que ver en la alimentación de los animales, y esto sí pasa mucho en cerdos porque yo lo he visto, es la calidad. Las grasas sí son muy susceptibles a procesos químicos de deterioro, las famosas grasas rancias. Y esos traen consecuencias en bovinos, en cerdos, pero aunque ahí lo vamos a ver más específicamente en la aplicada, pasa en todas las especies. En todas las especies, las grasas rancias van a dar problemas. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Ya les dije, en el documento está una lista de la calidad de grasa. Las consecuencias, esto que miran ustedes aquí, es lo que se conoce como el famoso corazón de mora en cerdos. Y es consecuencia de un consumo alto en grasa, pero a grasa rancia, ¿sí? Grasa de mala calidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Obviamente ya no tiene valor nutricional y la oxidación destruye ácidos grasos, vitaminas los liposolubles, especialmente A y E. Y ahí están las consecuencias. Es el famoso corazón de mora. Problemas digestivos, dificulta la absorción y la generación de compuestos tóxicos, como el caso de radicales libres, que son subproductos tóxicos del daño celular. Y esta es la consecuencia. Esta es una de las consecuencias. Dime, no sé quién me está levantando la mano con un miro. Solo, doctora, yo he escuchado también eso de corazón de mora en bovinos. ¿Es causado por lo mismo o es diferente etiología? No, es causado por lo mismo, aunque en bovinos principalmente, el primer cuadro clínico que vas a ver es lo que se conoce como músculo blanco, antes del corazón. Interesantemente, en caso de cerdos, corazón de mora, la deficiencia de vitamina E y selenio ocasionada por el consumo de grasas rancias se presenta primero en corazón. En el caso de bovinos, la consecuencia del consumo de grasas rancias, ay, no sé qué me está pasando hoy, grasas rancias y deficiencia de vitamina E y selenio ocasionan primero músculo blanco. No significa que no afecte el corazón, ¿sí? Y reduce la palatabilidad. Disculpe. En aves, aunque se mira menos, hay una reducción en la fertilidad y la capacidad de incubación de huevos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de dietas altas en grasa? Obviamente, este es un problema. Pancreatitis. Este es un riesgo significativo. Yo tuve una perrita que murió de pancreatitis y la verdad a mí me sorprendió. Les voy a decir una cosa. Era mi viejita porque tenía 12, casi 13 años, mi bicorda, pero no tuvo síntomas. O sea, era una perrita que ese día que se enfermó, que ya empezó con el cuadro, comió normal, salió a caminar, y de repente ya no se movió. No vomitó, no nada. Lo único, ya no se movió. Y se hicieron todas las pruebas y cabal pancreatitis. O sea, por eso es que sorprende bastante, ¿no? Y no estaba gordis, conste. Obesidad, trastornos gastrointestinales,
En el caso de los rumiantes, pues la condición corporal alta pues puede afectar negativamente la digestión del rumen. Y de hecho, en el caso de vacas lecheras, uno de los cuadros que vamos a ver que es interesante relacionado con la condición corporal es la cetosis. Eso lo veremos después. Obviamente en producción esto no funciona. Porque ustedes no van a tirar, pues, la verdad, tirar dinero en alimentar un animal que no les sirve. Este animal, si es un macho, imagínense la raspadura de la panza de este pobre animal, ustedes. Mejor hagámoslo jamón. Yo esta no sé si está timpanizada, está gorda, pero miren, igual este. Entonces, en producción, esto no nos sirve. Nosotros no podemos mantener animales gordos. En producción, eso es un gasto de dinero serio. Estoy de acuerdo que lo mantengamos bien, pero no gordos. Consecuencias: hígado graso, arteriosclerosis, lipidosis, ¿sí? O sea, vamos a ver varias consecuencias relacionadas con esto. Y esto sí puede verse a dietas altas en grasa. Acuérdense que nosotros buscamos fuentes de energía fuentes de energía que nos ayuden a nivelar las dietas, pero no significa que puedan echársela como quieran. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias de dietas bajas en grasa? Me van a decir lo primero. Baja condición corporal. No. La baja condición corporal se debe a una dieta mal formulada hacia energía, obviamente. Y la grasa forma parte de ese complejo de nutrientes que dan energía. Bueno, pero las dietas bajas en grasa sí pueden contener deficiencias de vitaminas liposolubles, ¿sí? Y aquí les voy a decir una cosa. Esto sí tiene que ver con que actualmente, yo no sé qué le pasa a la gente, que la verdad, pero actualmente, yo no sé si han oído que existen dietas veganas en perros o vegetarianas. Los perros y los gatos son carnívoros. El perro es un omnicarnívoro, porque se considera un omnicarnívoro, pero necesita la grasa contenida en los alimentos de origen animal, cosa que no se está utilizando. Entonces aquí pueden ver deficiencias de vitamina A, de este tipo de vitaminas. Y de hecho hasta en gatos lo he visto yo. Las deficiencias de vitamina A, como lo miraremos cuando lleguemos a vitaminas, se están dando en las dietas vegetarianas o veganas en gatos. También las intoxicaciones, pues son otros 5 ley. Entonces, esto es un ejemplo. Ahora, ¿se acuerdan lo que les decía? A diferencia de los carbohidratos, las grasas sí son esenciales. Sí necesitamos grasas y cuando digan esenciales quiere decir que tienen que ponerlo en las dietas. Ácidos grasos esenciales. Normalmente hablamos de omega 3 y omega 6. Omega 6 hablamos del linoleico y araquidónico, mientras que el omega 3 del DHA, de EPA o alfa-linoleico, ¿sí? Son abundantes en plantas, o sea que los rumiantes, los herbívoros se lo pueden comer, ¿sí? Las dietas de animales silvestres contienen aproximadamente más ácidos grasos omega 3 y cuando los animales tienen deficiencias de estos, pues la producción se viene para abajo. Estos sí son esenciales, sí deben estar en la dieta, aunque sea suplementado, pero pónganselos, de todas las especies. Este es un ejemplo, de fuentes. Aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soya, que podemos utilizar en animales, sí, grasas de animales alimentados con esto, ¿sí? Atún, arenque, salmón, oleaginosas, ¿sí? Pastos, forrajes, ¿sí? Existen fuentes abundantes de ácidos grasos esenciales. Quiere decir que nosotros en las dietas sí debemos ver cómo suplementamos con eso. El aceite de hígado de bacalao, aceite de hígado de pescado, aceite de no sé quién está hablando porque no miro. Doctora, perdón, tengo una duda. ¿Cualquiera de estos ejemplos se le puede dar a cualquier animal? No, bueno, no, porque en producción, por ejemplo, tú no vas a utilizar arenque o atún, ¿verdad? ¿Puedes usarlos en perros o en gatos? Sí. Generalmente estos los puedes utilizar. Sardinas, aceite de pescado se puede utilizar. Caso de caballos, por ejemplo, puedes utilizar aceite de pescado, pero el problema del aceite de pescado, perdón, es que se ha visto que la palatabilidad disminuye con el caballo. Existen otras fuentes, ¿sí? Puedes usar aceite de girasol, por ejemplo, o puedes utilizar semillas, algún tipo de semillas, de linaza principalmente, que puedes utilizar. Mantengo la misma línea, fuentes de origen vegetal para herbívoros, fuentes de origen animal
para carnívoros. Y las otras fuentes para los omnívoros, pues independientemente del alimento, funcionan. Normalmente encontramos suplementos, especialmente en animales de producción. En caso de perros y en caso de gatos, podemos utilizar estas fuentes, siempre y cuando les guste, ¿va? Porque no les gusta. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, ahora, tengan cuidado con esto, insisto, tengan mucho cuidado con esto. Esto se puede usar, por ejemplo, en perros o en gatos, pero tengan cuidado del edulcorante que pueda tener. Si tiene azúcar, tengan cuidado. Y si tiene otros edulcorantes artificiales, tengan cuidado. Recuérdense que el xilitol es un problema. Siempre revisen la etiqueta y miren si lo pueden utilizar. ¿Cuáles son las deficiencias de omega 6? Pues básicamente son estas: problemas de cicatrización, problemas de esterilidad, problemas de aborto, problemas de piel. ¿Sí? Juegan un papel importante en la salud de piel, pelaje, pero no forraje. Y una deficiencia puede dar lugar a piel seca, escamosa, sin brillo. De hecho, una forma muy fácil de ver qué tan bueno puede ser un alimento es ver el pelaje. Si ustedes miran un pelaje brilloso, un buen pelaje, normalmente les puede decir que ese alimento contiene nutrientes esenciales que pueden ayudar obviamente miran varias condiciones, pero generalmente en el pelaje uno logra ver si el alimento puede funcionar o no en el perro. La deficiencia de estos puede desarrollar hiperkeratosis. Ahora, una cosa interesante, y esto sí es cierto, con los omega 6, no con los omega 3, con los omega 6 hay que tener cuidado porque son proinflamatorios. ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo, tienen un animal que tiene pioderma, por ejemplo, y se les ocurre usar omega 6, pueden complicar el cuadro, porque los omega 6 son proinflamatorios. Entonces ahí lo recomendable es ver si no tienen que usar omega 3, ¿sí? En lugar de omega 6. Entonces, en ese sentido, al tener esa característica, cuando hay procesos inflamatorios, la recomendación es que no sea utilizado omega 6 cuando tenemos procesos inflamatorios. Obviamente depende un poco del cuadro, depende de la eficiencia, pero esa es la indicación, ¿sí? Omega 3, pues obviamente tiene mejores alivia de efectos nocivos de las alergias, disminuye efectos nocivos de levadura, coagulación de sangre, ¿sí? Incluso se ha reportado en ciertos tipos de cáncer. Beneficios. Miren, ya vieron que aquí tiene múltiples beneficios, ayuda a los trastornos cardiovasculares, función cognitiva, enfermedades inflamatorias. Este sí se puede utilizar, enfermedades renales y osteoartritis. Y esto me trae a lo que les iba a decir ahorita. Los usos terapéuticos. Existen muchos usos terapéuticos, se usan en caballos también, pero como yo sé que muchos de ustedes están muy interesados en perros y en gatos, pues vamos a hablar de perros y gatos. Actualmente, la utilización de ciertos nutrientes para el manejo de ciertas enfermedades, pues está dando buenos resultados. No sé si ustedes han oído hablar de esto. ¿Han oído hablar de esto? ¿O no? ¿No saben lo que es eso? Eso es lo que se conoce como el Alzheimer de perros. El síndrome de disfunción cognitiva en perros y gatos es un trastorno que se ha visto en aumento, se ha aumentado la cantidad de diagnósticos. Antes pensaban que los perros, pues, por alguna razón habían comido algo, que estaban envenenados, que estaban loquitos o lo que ustedes quieran, pero no, el síndrome de disfunción cognitiva en perros y gatos básicamente es el Alzheimer de los carnívoros, y ustedes van a ver que los animales cambian su comportamiento. Es como ver el deterioro del Alzheimer en humanos. Bueno,
Actualmente se está utilizando neuroprotectores como los ácidos grasos volátiles, ácidos grasos esenciales, perdón, no volátiles, ¿sí? Por ejemplo, el DHA, que es un componente lipídico que hay en mayor concentración en las membranas de la sustancia gris. Eso ayuda no a curarlo, porque no tiene cura, pero los ensayos clínicos han demostrado que ayuda a retrasar el problema y además de eso mejora un poco, y hasta los ensayos clínicos están demostrando que mejora un poco la calidad del paciente, o sea, hace que el paciente tenga menos frecuencia en cuanto a las lagunas mentales que pueda tener. Eso es lo que los últimos ensayos clínicos han visto. Obviamente no es lo único. Se utilizan antioxidantes, se utilizan vitaminas para mejorar estas condiciones, pero les hablo de lo que últimamente se está utilizando, porque incluso si ustedes han oído hablar del síndrome de disfunción cognitiva, uno de los problemas que hay es que los perros de noche ladran mucho, tienen vocalización nocturna, o se pierden, deambulan repetitivamente porque se pierden, digamos, es como que él sale del cuarto donde está para ir al baño o porque se perdió y de repente ya no puede regresar, entonces tiende a deambular mucho. Entonces con la utilización de EPA y de DHA, pues eso ha disminuido. Para los dueños y para las mascotas es un alivio, porque la vocalización nocturna pues es un problema que no deja dormir. Uno que ya es conocido, pues la dermatitis atópica, que también se está utilizando, ¿sí? Principalmente el EPA, es omega 3, principalmente omega 3. También se está utilizando omega 6 siempre y cuando no haya inflamación, que es la dermatitis atópica canina, junto con, obviamente, los componentes farmacológicos que nunca deben dejarse, pero la suplementación de eso se ha visto que ha reducido los cuadros y mejorado la calidad del paciente al combinarse con ácidos grasos esenciales. Las insuficiencias renales, acuérdense que esto transcurre por un proceso inflamatorio, por lo tanto aquí la recomendación es hacia omega 3 de cadena larga, caso de EPA, ¿sí? Porque ejerce pues se ha establecido que mejora la hemodinámica de los riñones, o sea, ayuda a mejorar, a disminuir el proceso inflamatorio. Algunas otras enfermedades como la osteoartritis o enfermedad articular degenerativa, que también se utilizan ácidos grasos esenciales. ¿Cómo se utilizan? Como suplementos. Se están suplementando para mejorar la calidad del paciente. O sea, hay una mejor respuesta a la utilización de ácidos grasos esenciales. Y para aquellos que creen que las grasas no sirven para nada, esto, y si quieren búscalo en internet, que esa es la verdad, esto se usa hasta como tratamiento. Ahí está, la historia es bien bonita, véalo ahí, se llama Milagro para Lorenzo. Se usa para las grasas, se usa para tratamiento de adrenoleucodistrofia, ¿sí? Y se usa aceites. La combinación de estos aceites ayudan estos sí se usan como tratamiento. ¿Sí? Bueno, jóvenes, terminamos la parte de grasas. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bueno, la última parte que vamos a ver es energía, y esa la vamos a ver mañana. En el examen,